Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia va a tratar con una gran escritora sobre un gran libro. Pero antes de eso yo quería hacer una introducción, porque Cuba en este momento está viviendo un ambiente en Cuba de colapso, de apagones, de hambre, un ambiente lamentable. No nos alegramos de ese ambiente, pero bueno, el pueblo de Cuba lo está sufriendo constantemente. Y en este momento, bueno, hay toda una situación política en donde el colapso cubano, algunos piensan que el gobierno se derrumba, otros piensan que el gobierno de Estados Unidos va a ayudar a instaurar la democracia en Cuba y que se liberen los presos. En fin, hay toda una serie de tesis o de hipótesis sobre lo que está pasando en Cuba. Entonces, el libro de hoy viene, como decíamos, como dicen los que saben, los que les gusta el refranero, viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Bueno, porque es un libro que Uva de Aragón, que es su autora, que la tenemos aquí, nos alegramos muchísimo que esté con nosotros. Bienvenido, Uva, ¿cómo tú estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, y termino mi introducción. El libro es sobre morir en el exilio, o sea, morir de exilio es el título del libro. Y efectivamente, ¿cuántas generaciones no han muerto de exilio, no? Sin embargo, en este momento, y es lo que está yo un poco moviendo el ambiente hacia la euforia que tienen algunos cubanos. Ayer yo oí un programa de una muchacha joven, no sé el nombre, y esta muchacha decía en el programa de radio: estoy loco o loca porque venga el derrumbe de Cuba, porque me voy inmediatamente para mi ciudad y lo primero que quiero hacer es entrar en mi casa a oír música cubana. Oigan esto. Esa cubana estaba desesperada porque se cayera el comunismo en Cuba para volver a su casa y oír música cubana. El libro de hoy se llama Morir de exilio, de Uva de Aragón. Muchas gracias por invitarme para una vez más a este programa. Sí, antes de hacerte la primera pregunta, creo que el libro lo vas a presentar en Book and Book. Exactamente. En mayo. El domingo 3 de mayo a las 5 de la tarde. Me gustará mucho que me acompañen, porque aunque vamos a hablar del libro hoy, pues claro, siempre se pueden decir más cosas. Yo quiero que tú me expliques en qué consiste Morir de exilio, porque además es un libro que ha tenido su trayectoria, su vida, su primera etapa, ahora la segunda, y mira, nos alegramos muchísimo. En el 2006 yo publiqué una primera edición. Esta es una edición revisada y aumentada, y son artículos que yo he escrito a través de todos estos años de personas que han muerto de exilio. Yo digo que algunos han muerto jóvenes, otros viejecitos, unos de cáncer, otros del corazón, pero todos han muerto de exilio sin haber regresado, a veces ni siquiera de visita. Han sufrido mucho por eso. Si vivir fuera del país de uno desde la antigua Grecia era un castigo, morir fuera de su patria es también muy triste. Sí. No tiene uno la tierra propia que lo acoja, ni las ceibas que te den sombra, sí, sí, ni las palmas que te den brisa. Es muy triste. Te falta el barrio. Es muy triste morir fuera del país de uno. Sí. Y yo recojo estos artículos porque quiero salvar a mis muertos del olvido. Algunos, y me he dado cuenta más al hacer esta segunda edición, que quise añadir, que no lo había hecho en la primera, las fechas, los años de nacimiento y de muerte, no están en Wikipedia, y mucho menos en ECURRED, la Enciclopedia Cubana en la Red. O sea que hasta en la muerte están huérfanos, sobre todo las primeras generaciones antes del Internet, ¿no? Entonces, pues aquí hay son cosas escritas al calor de su muerte, y como tú sabes que la muerte tiene muchos misterios, unos que te traen muchos recuerdos, pues cada vez que he escrito se me han abierto recuerdos. No son obituarios, son celebraciones de vida
Sí, sí. Y tienen el hilo conductor del el deseo del regreso a Cuba. Sí, a mí me llamó mucho la atención. No sé si tenemos las primeras fotos que queríamos. Me llamó mucho la atención la foto de la edición de este libro. De la portada. La portada del libro, Morir de exilio. Entre otras cosas porque es la foto de dos personas que llegan a una ciudad en un avión, y una buena foto, y además una buena portada, ¿no? Entonces, tú lo estabas explicando, creo que lo explicaste como siempre, muy bien. O sea, es un poco, es un libro para realzar el sufrimiento de un exilio. Mira, yo creo que aquí uno puede ver como 3 libros, ¿no? O muchos libros. Hay cada historia individual y son 87 artículos, sí, de personalidades, algunas famosas, otras no, sí, pero que van tejiendo una historia del exilio. Mira, ahí está la primera foto del libro, que la dejen un momentico porque yo quiero que tú hables un poco de ella. Bueno, esta es Elena Medero, una mujer que nació en 1900. Ella, cuando se dio cuenta que eso era el siglo XX todavía, se sintió muy triste porque era una mujer del siglo XX y eso era todavía el XIX, que fue, entre otras cosas, una parte del movimiento feminista cubano, sí, y fue ministro en la UNESCO, y que yo trabajé mucho con ella en Washington en el grupo of Human Rights, que fue, creo que el primer grupo de cubanos que se ocupó de los derechos humanos, cuando eso se creía que los derechos humanos era algo de izquierda y nos veían con malos ojos que nosotros hablábamos de derechos humanos. Sí, sí. Y da la casualidad que como empezó, si fuese una cosa rara. Sí, que eso empezó y justo cuando la administración de Carter, y Carter fue el primer presidente que en su discurso de inauguración habló sobre los derechos humanos. Y entonces esto se hizo en jabas y closets y suelos de Georgetown, que nos dieron un pequeñito espacio. Y Elena dedicó su vida, parte de su vida, a esto. Elena le dedicó los últimos años de su vida a esta lucha. Ella, sí, tenía un sobrino preso y esto era una lucha pues por los presos políticos y por todas las violaciones de derechos humanos. Y yo la quise mucho y aprendí mucho de ella, muchísimo. Pero yo quiero ver la segunda foto, porque la segunda foto es importante, porque representa el exilio. Esta es la foto Esta es la foto de Celia Cruz. De Celia Cruz. Que está dedicada a mí en la fecha de mi cumpleaños, porque yo tuve el gusto de conocerla, le dimos en FIU un doctorado honoris causa. Su entierro fue una cosa apoteósica. Sí, yo tuve el privilegio de conocerla, no tan amiga como tú, pero sí la conocí también. Y una mujer que le dio la vuelta al mundo de una decencia, de un ritmo, de una cubanía, de una música, una vigencia. Pero Cuba, tú que eres una persona, y yo te considero una persona muy inteligente. Gracias. ¿Cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede explicar que el gobierno de Cuba, el gobierno comunista de Cuba, haya prohibido que el pueblo escuche la música de Celia Cruz? Tú, dame una explicación a eso. Bueno, la única explicación es que le tienen miedo a todo lo que brilla fuera de Cuba. Una buena explicación. Ellos le tienen mucho miedo a cosas. En regímenes así, hasta un poema de amor puede ser subversivo. Claro. Es como operan. O sea, Celia Cruz, que era toda alegría, toda guaracha, toda musicalidad, decencia. O sea, Celia Cruz. Pero es un país donde han querido prohibir la alegría. Y la decencia. Y la decencia. Así que ella, de por sí, y además siendo exiliada, negra y mujer, triunfó. Y fue una reina, sí, en un país que nunca tuvo monarquía. No, es curioso, y esto lo digo un poco irónicamente, pero tiene sentido. O sea, Celia Cruz, donde quiera que llegaba, lanzaba su frase de azúcar. Bien, y resulta que el desastre cubano, Cuba está comprando azúcar, siendo la azucarera del mundo. Cuba, me refiero al gobierno comunista de Cuba, no tiene azúcar. Está comprando en Brasil y en Estados Unidos azúcar, un poquitico, para darle a los dirigentes, porque tampoco ellos se preocupan mucho de darle al pueblo que pasa hambre, ¿no? Supongo que sea para sus dirigentes, pero en fin, seguimos con Celia. Bueno, vamos a ver la próxima foto. Vamos a ver.
Y digo, son muchas, he traído Bueno, unas pocas. esta es una de las mujeres más lindas de Cuba, fue primera dama. ¿Tú la Mari conociste? Terrero de Prío, yo no tuve el gusto de conocerla en persona, pero fui a sus funerales, sus hijas hablaron de ella. Fue la última primera dama de Cuba. Democrática. Democrática, porque también estuvo Batista. Y una mujer que se preocupó mucho por las injusticias, se preocupó mucho por los animales, Sí. y que educó a 2 hijas con un gran sentido democrático y un gran sentido de justicia. De manera que no era solo su belleza física que fue famosa, Era muy bella, sino su belleza espiritual Sí. y sus Pero valores. yo quería decir algo en justicia de Carlos Prío, su esposo. También era una persona decente. ¿eh? Muy decente, Muy muy decente. decente, muy decente. Y yo, Y muy democrático. muy democrático. Muy democrático. Hablaste de Sí. fue un presidente que respetó la democracia. presidente cordial. Y le tocó el golpe de Estado. Sí, bueno, Lamentablemente en fin, le ya es tocó. otra historia. Esa es otra historia. A ver, vamos a ver otra foto. Seguimos recorriendo. Esto es recorrer el libro. Bueno, este es Una forma. Una miradita al libro, porque Sí. te digo que son 87 personalidades con sus Sí, fotografías. ahí hay un hombre muy bueno, además, un gran pintor. Humberto Calzada, que murió no hace mucho, el año pasado. Sí, murió hace es poco. uno de los últimos en el libro, que además recreó nuestras casas en su pintura. Él pintaba principalmente casas cubanas. Sí. Nos devolvió las casas de las abuelas, las casas propias, con los suelos de los blanco y negro. A veces las casas se inundaban y se llenaban de agua. Hay un mural de Calzada en el Colegio de Belén que es bellísimo. Hay uno en el Colegio de Belén, hay uno en el Fayú, hay uno en el aeropuerto. Calzada está en todas partes, Sí. que quiere decir que Calzada ha llevado nuestras casas por el mundo entero. Además, una persona tan cordial, Hugo. ¿eh? Muy cordial, hacía unas tertulias muy gratas en su casa, Sí, ponía sí. películas en su casa, había una panadería cerca donde él iba a desayunar y se reunían los amigos. Es de mi misma generación, nacimos el mismo año. Pero tú luces más joven que él. Bueno, estoy aquí. Mira, aquí tenemos Mira. otro de los grandes del Agustín exilio. Tamargo, un periodista con su voz ronca, Agustín Sí. Tamargo, que siempre tenía un lema, Cuba primero, Cuba Un siempre. gran maestro del periodismo, déjame decir. Y un lujo de periodista, Sí. un hombre muy culto, que había leído. Ahí que había tenemos en viajado. esa foto Mira, esa foto tres grandes amigos. está es el artículo dedicado a Ariel Remos, que está ahí con su traje claro. Al otro lado está Salvat, también hay un artículo dedicado a Salvat. Y bueno, en el medio estoy yo con mi amigo español Fernando Jover. Eso fue en un cóctel por un libro mío Sí. hace años, en el año 93 o 92. Sí, pero Fernando, que es un español, es muy pro-cubano, ¿eh? Bueno, es muy amigo De muchos cubanos. de muchos cubanos. Sí. Y aquí está la persona más brillante de mi generación, Sí, yo diría más lúcida, y yo coincido Lúcida. contigo plenamente. que es Carlos Alberto Montaner, que también se nos fue hace poco, hace un par de años. Vivió en España mucho tiempo, después aquí publicó yo creo que como 100 libros. Trató de hacer política cuando yo estuve involucrada con él en la Unión Liberal Sí. y la Plataforma Democrática. Un Déjame periodista brillante. Brillante. Y y- político también, ¿eh? O sea, sí, Carlos- lo que pasa es que con Bueno, le tocó. un político sin país. Pero déjame decir algo en justicia de otro que no aparece en tu libro, pero sí fue muy amigo de Carlos, muy amigo mío, y me refiero a Joaquín Pérez Rodríguez. Yo considero que los dos personas más lúcidas de mi generación, el primero la estamos viendo ahí, que es Carlos Alberto Montaner, y el segundo Joaquín Pérez Rodríguez, que están publicando sus hijos un libro sobre el exilio, así que tal vez más en otros programas más adelante hablemos de ese libro, pero sigamos con tu Bueno, libro Morir de No exilio. está Joaquín porque no tuve el gusto de ser amiga suya. ¿Pero lo estos son- conociste? Sí, pero no, Claro. no con una amistad profunda. Y aquí es el que termina el libro, que es mi hermana Lucía de Aragón Pérez, que murió el verano pasado. Ella era solo 2 años mayor que yo, éramos muy unidas. El libro tiene muchas personas famosas y algunas que no lo son, como no lo era ella. Ella fue una empleada federal, trabajó en el programa de refugiados muchos años. Sí. Pero todas estas personas que no son famosas también tejen la historia del exilio cubano, ¿no? Porque muchas fueron personas que trabajaron, que Claro. fueron empresarios, que...
Pero a mí me parece, yo te lo decía cuando veníamos al estudio, que hay escritores que tienen la habilidad, yo creo que tú la tienes, de escoger temas por épocas. O sea, este libro, no hay mejor libro para esta época, que estamos viendo el comunismo en Cuba derrumbándose, las necesidades del pueblo de Cuba. No hay mejor libro que revisar un poco la vida del cubano del exilio, porque ese cubano salió y sufrió infinitamente por estar fuera de su tierra, de su barrio, de su terruño, de sus amigos. Y el libro llega, bueno, Morir de exilio, llega ahora a Miami, lo presentará próximamente, y hoy en el Cuba y su historia se está presentando. Bueno, gracias. Yo creo, quizá yo sea muy ambiciosa y que sí es un buen momento para publicarlo, pero yo espero sobre todo que sea un libro que quede, claro, y que llegue a Cuba, que esté en las bibliotecas de Cuba, porque fíjate, generaciones y generaciones de cubanos en la isla no saben quién es Eugenio Florid, quién es Gastón Vaquero, nunca les oyeron recitar sus poemas, sí, nunca oyeron una clase de Leví Marrero o una conferencia. A lo mejor ni siquiera vieron una foto de estos personajes. Sí. Entonces es un poco repatriarlos, sí, ya que sus huesos están aquí, que de alguna manera su recuerdo, su memoria, su historia... Es una forma de preparar su traslado a Cuba. Exactamente, es una manera qué bonito, qué bonito. Es de salvarlos del olvido, es regresarlos al patrimonio nacional, porque estas personas pertenecen a Cuba. Claro. Vinieron prestados, vinieron para regresar. Y yo quiero con este libro regresarlos a Cuba. Sí, ¿cuánto no hubiese dado, que nosotros lo conocimos los dos, Carlos Alberto Montaner, cuánto no hubiese dado Carlos Alberto por vivir esta etapa que estamos viviendo ahora nosotros del derrumbe cubano y de la posibilidad de regresar a Cuba? O sea, Carlos Alberto disfrutaría infinitamente de este momento, conociéndolo, ¿no? Claro. Y haciendo planes. Él, cuando la caída del comunismo, pensó que eso estaba cercano, y fue cuando creó la plataforma y tenía mucha ilusión que iba a venir una transición tipo España, ¿no? Pero bueno, no fue así. No fue así, no fue así. Y el hilo conductor del libro es Cuba, ¿no? Claro. Todas estas personas vivieron con Cuba en el corazón, y muchos trabajaron por Cuba, hicieron cosas por Cuba. Y es una gran variedad de personas, y eso no ha sido escogido, yo lo fui escribiendo a través de la vida. Claro, claro. Pero cuando tú lo ves, por ejemplo, está Ramón Mestre, que fue preso político 20 años. Veníamos hablando de su esencia. Mario Ernesto Sánchez, que fue el hombre del teatro hispano, que fue Pedro Pan. Sí, también. O sea, esto un poco, no por casualidad, sino yo he tenido la fortuna desde niña de conocer a muchos escritores, pintores, músicos. O sea, que estos son mis amigos, son mis muertos, pero muchos de ellos se distinguieron en distintas arquitectos. Nicolás Quintana, por ejemplo, que era un hombre que tenía La Habana en su cabeza. Él te daba conferencias y él iba recorriendo La Habana. En su cabeza y en su corazón, yo lo conocí mucho. Indudablemente, pero tenía, vaya, y entonces son personas que están, hay de las primeras generaciones, está mi padre Carlos Márquez Sterling, está Néstor Carbonell Cortina, está Lidia Cabrera, o sea, igual que Elena Medeiros, son figuras que nacieron a principios del siglo XX, o algunas. No, y algunas figuras cumbres. Sí, está el periodista Guillermo Martínez Márquez, o sea, hay toda esa generación primera, y después, bueno, vienen los que nacieron en los años 25, los años 20, como por ejemplo José Ignacio Rasco, Ariel Remo. Ay, qué bueno que hayas puesto a Estelita Rasco. Bueno, sí, son personas que, como te digo, no son famosas porque fueran escritores o pintores, pero que sí tejen una historia del exilio, porque ella... No, pero José Ignacio Rasco sí fue famoso. Bueno, José Ignacio sí, pero y no hay ella José Ignacio sin Estelita. Bueno, claro, dicen que no hay un hombre grande sin una mujer detrás, pero no es cierto. Hay hombres que han estado solos, claro. Y además yo no creo que estén detrás, yo creo que están al lado. Y eso es lo que los ayuda, que están al lado, ¿no? Y Estela fue una mujer que estuvo siempre al lado pero que por sí misma tiene un valor. Yo te voy a hacer una pregunta que tú no esperas. A ver.
Me gustan esas Sí, curvas. si tú tuvieses que hacer otro libro sobre morir de exilio, dime 2 personajes que tú conozcas, que conozcas bien, que irían en ese libro. Bueno, pero para estar en el libro tienen que estar muertos. Sí, claro, 2 personas que no están y que tú pondrías en el próximo libro. Bueno, por ejemplo, no escribí de Enrique Labrador Ruiz, no escribí sobre Carlos Montenegro, que son personas que conocí bien, no escribí sobre el pianista Miguel Salvador, que murió joven y que quise mucho. O sea, a veces por razones, bueno, yo tenía una columna semanal, pero a lo mejor hubo un acontecimiento histórico. O sea, que estos irían en el próximo libro. Bueno, no, si lo hiciera con el mismo criterio, no, porque el criterio fue artículos que escribí cuando murieron, y entonces los reproduzco. No es ahora mirar hacia atrás y escribir, porque en ese momento de la muerte de la persona, es misterioso, te vienen a la mente recuerdos que tú ni te acordabas que tenías. Como que te regresa la persona en su plenitud, te regresan anécdotas, Claro. Lo ves a través, y entonces a ese calor sientes la muerte, pero también lo recuperas. A veces cuando una persona está mayor, cuando muere, y viejecito o enfermo, sin embargo cuando muere, lo recuperas en su plenitud. Ya no es el viejecito, Claro. ya es tu amigo, el conocido. ya es el de toda la vida, te vienen todos esos recuerdos. Hice algunas excepciones, o sea, hice la excepción de incluir a mi padre, que murió en Cuba en el año 54, pero ese fue mi primer dolor por la muerte. Claro. El segundo gran dolor de mi vida fue irme de Cuba, y el primero fue. Entonces aquí, como es un libro sobre la muerte y sobre el exilio, pues no podía dejar de incluir a mi padre. Hice otras excepciones, por ejemplo, que incluí un artículo sobre Dulce María Loinás, que murió en Cuba, pero ella vivió un exilio dentro de Cuba. Claro. Hice una excepción con Víctor Batista Falla, que murió en La Habana, pero que había vivido fuera de Cuba, y era la primera vez que regresaba a Cuba en 60 y pico de años, y murió en coronavirus, como para mí como una especie de justicia poética de reclamar el derecho de morir en tu patria. Sí. Y está enterrado en el panteón familiar, ahí a la entrada del cementerio de Colón. Qué bonito, ¿eh? Pero lo incluí porque fue un exiliado de toda la vida. Y uno que ni siquiera pongo en el prólogo, que lo excluí porque no me di cuenta, que es al doctor Horacio Aguirre, que no es cubano, sino nicaragüense, pero bueno, murió de exilio porque vino exiliado de Nicaragua, pero el periódico fue tan cubano que cuando lo incluí ni siquiera me di cuenta. No, y era muy cubano, muy pro cubano. Ni siquiera, porque las excepciones las explico en el prólogo, pero esa ni siquiera la expliqué, ni me di cuenta que era una excepción. Pasó como cubano. Sí, aún para mí, ¿no? Claro. Pero creo que a veces discutía con mi editora, Vitalina Alfonso, en La Habana. Tengo que decir que este libro tiene la mano de 3 cubanos dentro de la isla: la editora Vitalina Alfonso, Richard Muñoz, que hace las fotografías, las mejoró, y Damaris Rodríguez, que es quien hace la portada y el montaje. Y bueno, para ellos que no conocían a ninguna de estas personas, pues el libro fue revelador y parte de mi deseo de que estas figuras vayan llegando a Cuba. Y aquí pues mi editora Marlene Moleón, Regional Books, que es quien finalmente publica el libro, porque todo el libro es un... Claro, el autor es el más importante, pero la confección del libro, que a mí cada día me es más importante, es un equipo de personas, Sí, ¿no? no, además hay una cosa interesante que la dijiste al principio y yo la voy a repetir, ¿no? En el libro, mi amiga, la escritora Uva, está tratando de llevar a todos estos personajes a Cuba, en su intención, que es muy bonita, por cierto, ¿no? Porque lo que nos falta a nosotros en el exilio es el barrio, las calles, los amigos, en fin, todas esas pequeñas cosas que hacen la vida que hemos perdido por años, ¿no? Hubo una época en que yo tenía un amigo que está ahí, Miguel González Pando, Buen amigo, por cierto. que pensaba que debíamos repatriar físicamente a todos los muertos, irnos a Cuba con nuestros muertos, pero ya es imposible, son demasiados. Y otra cosa que me di cuenta cuando revisé el libro, es que aún en la muerte la familia está dispersa.
Mira, yo tengo un hermano enterrado en Córdoba, Argentina, una hermana enterrada aquí en Miami y una enterrada en Maryland. Así que y una en Cuba. Hasta eso ya es difícil. Hasta en la muerte estamos separados. Los primos, tengo un primo enterrado en España, un primo en Maryland, un primo en Puerto Rico. La familia, aún en la muerte, está dispersa. Entonces, pues los reúno en este libro. No son todos mis muertos, no todos son famosos, pero todos son cubanos que murieron de exilio lejos de Cuba, que es el subtítulo del libro, lejos de Cuba. No, pero además, si tú reúnes los personajes de tu libro Morir de exilio, está la Cuba por excelencia, la Cuba viva, la Cuba política, la Cuba artística, o sea, lo logras en un libro que por supuesto tiene sus limitaciones. Nos quedan 3 minutos antes de ponerte la libertad de que te despidas. ¿Tienes pensado un próximo libro? Bueno, lo próximo que quiero hacer es recoger mis cuentos, que tengo 2 libros de cuentos que están agotados y algunos que están inéditos y otros que están en revista y los quiero recoger. Pero bueno, ahora vamos a promover este. No puedo abusar de los amigos y publicar un libro todos los años, que últimamente he estado publicando bastante. Sí. Porque bueno, has estado trabajando, que eso es importante. Eso es importante. Pero bueno, te dejo el minuto final. Bueno, quisiera pedirles a los que nos están viendo que nos acompañen en Books and Books el domingo 3 de mayo a las 5 de la tarde y que compren el libro. Está disponible en Amazon, que lo regalen, que lo donen a una biblioteca, que lo manden a Cuba si pueden hacerlo. No lo hagan por mí, háganlo por estos cubanos que murieron con amor a Cuba y que todavía descansan exiliados, para que no... Es una manera de tratar de salvar del olvido a estos cubanos buenos. O sea que el libro, has dicho otra cosa que es una verdad, para ponerla bien alto, ¿no? O sea, para recordar a estos cubanos que además lo dieron todo por Cuba. O sea, si uno revisa este libro de memoria de exilio o de morir de exilio, uno se da cuenta, pasamos de Carlos Alberto Montaner, pero tenemos a Salvá, que murió soñando con Cuba y murió cerca de nosotros como Carlos Alberto, ¿no? Y así tantos otros. Nos tenemos que despedir, lamentablemente. Uva, te agradecemos, o le agradecemos a Uva su presencia en Cuba, su historia, porque hemos recorrido su último libro, en donde ella intenta que los personajes que están en ese libro, llevarlos a Cuba, llevarlos para que Cuba los conozca, porque lo mismo que han prohibido la música de Celia Cruz, el gobierno de cubano, pues bueno, han prohibido al resto de los que más o menos aparecen en este libro. Gracias, Uva, por tu presencia en Cuba, su historia. Y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.